Hola de nuevo. Como parte del curso de reentrenamiento para el personal ocupacionalmente expuesto, el día de hoy vamos a revisar el tema que corresponde a las magnitudes y unidades radiológicas. Comencemos. Bueno, la necesidad de establecer normas de protección contra los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes se hizo patente a los pocos meses del descubrimiento de los rayos X por Röntgen, en 1895. Y el comienzo del trabajo con elementos radioactivos en 1896. Como consecuencia del uso de las radiaciones ionizantes, algunos trabajadores en este campo comenzaron a manifestar efectos nocivos. El análisis de estos efectos en un conjunto de radiólogos permitió establecer en el año de 1992 que la incidencia de cáncer en este grupo de trabajo era significativamente más alta respecto a otros médicos, lo que hizo evidente la peligrosidad de las radiaciones ionizantes. Y por consiguiente la necesidad de establecer normas específicas de radioprotección, con la introducción de nuevas magnitudes radiológicas, así como sus correspondientes unidades. La primera magnitud que revisaremos corresponde a la exposición, que se define como el cociente de dQ entre dm, donde dQ es el valor absoluto de la carga total de los iones de un signo, positivo o negativo, que se producen en el aire cuando todos los electrones, positivos y negativos, liberados por fotones en una masa de aire, son frenados completamente. La Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas no propone ningún nombre especial para la unidad internacional de exposición, la cual es el coulomb por kilogramo. Tradicionalmente, su unidad es el Röntgen y se define como la cantidad de radiación electromagnética necesaria para producir una unidad electrostática de carga en un centímetro cúbico de aire, en condiciones normales de presión y temperatura. Su equivalencia con la unidad internacional coulomb entre kilogramos es que un Röntgen es igual a 2.58 por 10 a la menos 4 coulomb sobre kilogramo, o que un coulomb sobre kilogramo es igual a 3.876 Röntgen. Para efectos de la medida de la exposición, el volumen elemental debe ser aire, y el tipo de radiación ionizante que ingresa al volumen debe ser radiación electromagnética, ya sea rayos X o radiación gamma. Ahora bien, la rapidez de exposición, que sería la primera derivada de la exposición, se obtiene al dividir el incremento de exposición entre el intervalo de tiempo de t, lo cual es equivalente. Su unidad es coulombs sobre kilogramos por segundo, o también pueden ser Röntgens sobre segundo, Röntgens sobre hora, miliröntgens sobre segundo, es decir, múltiplos de la unidad de exposición por unidad de tiempo. La siguiente unidad radiológica de la que vamos a hablar es la dosis absorbida. La dosis absorbida se define como el cociente de dE entre dm, donde dE es la energía promedio depositada por la radiación ionizante en un elemento de materia de masa dm. En este caso, la Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas considera que esta cantidad física es de tal importancia en radiología, radioterapia y protección radiológica que se justifica el empleo de un nombre especial asignándole el de Gray, cuyas unidades son joules por kilogramo. Esta cantidad de energía corresponde a la energía calorífica necesaria para elevar la temperatura de un litro de agua de 4 grados centígrados a 4.00024 grados centígrados. La equivalencia con la unidad tradicional, el rad, es que un Gray equivale a 100 rads. Esta magnitud es una función puntual, porque está definida para cada punto del material irradiado. La radiación ionizante deposita su energía
en el volumen elemental en dos etapas. En el primer paso, la energía entregada por la radiación ionizante es empleada para formar pares de iones, y en el segundo paso, el electrón secundario, es decir, electrón desprendido de los átomos estables del volumen elemental, deposita la energía restante generando más ionizaciones. Evidentemente, para efectos de la medida de la dosis absorbida, el volumen elemental puede ser de cualquier tipo de material. Y el tipo de radiación ionizante que ingresa al volumen puede ser de cualquier tipo, radiación directamente o indirectamente ionizante. Entonces, la rapidez de dosis absorbida en este caso se obtiene simplemente al dividir el incremento de dosis absorbida entre el intervalo de tiempo dt. Y sus unidades serán simple y sencillamente unidades de dosis absorbida por unidad de tiempo, ya sea grays, miligrays, entre segundos, horas, minutos, etc. En protección radiológica, lo que realmente interesa es conocer la dosis absorbida en todo el tejido u órgano y no en un punto determinado. Ponderada con respecto a la calidad de la radiación, por lo que fue necesario definir una dosis absorbida ponderada por el tipo de radiación incidente, a la que se denominó dosis equivalente, y se etiqueta con la letra H. La ecuación que describe esta relación es esta: H es igual a W sub R por D sub T y R, donde R es el tipo de radiación y T es el tejido. El factor de ponderación, en este caso W, se conoce ahora como factor de ponderación de la radiación y se selecciona en función del tipo y energía de la radiación incidente sobre el cuerpo, mientras que D sub T, R es la dosis absorbida promediada sobre un tejido u órgano T debida a la radiación R. Si las unidades de dosis equivalentes son Joule sobre kilogramo, lo que podría crear una confusión entre los conceptos de dosis absorbida y dosis equivalente. Por tal motivo, la 16ª Conferencia General de Pesas y Medidas adoptó el nombre especial de Sievert para la unidad de dosis equivalente, en el dominio de la protección radiológica solamente. La unidad anterior era el REM, y su equivalencia con la actual es de un Sievert es equivalente a 100 REMs. Si el campo de radiación está compuesto de radiaciones de distintos tipos, la dosis equivalente corresponderá a una suma sobre todos los tipos de radiaciones, evidentemente donde ese factor de ponderación va a cambiar dependiendo del tipo de radiación. La siguiente tabla muestra los valores recomendados actualmente para el factor de ponderación por tipo de radiación. Estos factores permiten tener en cuenta el riesgo relativo que suponen los diferentes tipos de radiación para la salud. Entre mayor sea el factor, mayor es el riesgo. Por ejemplo, en el caso de fotones, electrones y muones, el factor es igual a 1. En el caso de los protones y piones cargados, es de 2. Y en el caso de las partículas alfa, como se ha visto en otros videos que tienen un poder de ionización muy grande, aunque su alcance sea muy pequeño, ese factor es igual a 20. Y finalmente, hablemos de la relación entre la probabilidad de aparición de los efectos estocásticos y la dosis equivalente, ya que también va a depender del órgano o tejido irradiado. Por lo tanto, resulta apropiado definir otra magnitud derivada de la dosis equivalente para expresar la combinación de diferentes dosis equivalentes en diferentes órganos o tejidos, de forma tal que se pueda correlacionar con el efecto estocástico total. A esta magnitud se le llama dosis efectiva y se define como la suma de las dosis equivalentes recibidas por cada órgano o tejido del cuerpo, ponderada por un factor de ponderación por tejido, el cual representa la contribución relativa de ese órgano o tejido
al detrimento total resultante de la irradiación uniforme en todo el cuerpo. Y está dada por esta ecuación, donde H sub T es la dosis equivalente en el tejido T y WT es el factor de ponderación para tejido correspondiente. Su unidad es el sievert. La siguiente tabla, finalmente, nos va a mostrar los valores de este factor de ponderación por tipo de tejidos recomendados actualmente por la ICRP, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Y bueno, con esto concluimos la parte que corresponde a las magnitudes y unidades radiológicas. Es breve, pero es muy importante. Hay que tener muy bien clara la diferencia entre una y otra definición, cuáles son las unidades que vamos a utilizar en el caso de las dosis, de la exposición, etc. Esperemos que haya sido claro y nos vemos en otra ocasión.